Buenas tardes, amigos y hermanos. Estamos aquí en el programa A Solas con Jesús y con el propósito de aprender de la palabra de Dios y conocer el grande deseo que Él mismo quiere para cada uno de nosotros. Así que el propósito principal que traemos nosotros, hermanos, primero, yo creo que todos hemos oído hablar de Jesús. Todos conocemos a Cristo. Se puede decir que todo el mundo conoce a Jesús por lo que ha oído. Entonces, vamos a ver primero, para poder entender el propósito de Dios, ubicar lo que encontramos en la Escritura para poderla entender. La Escritura la tenemos que entender. En la Escritura encontramos 3 tiempos o 3 eras. Y nos tenemos que ubicar en cada una de ellas para poderlas entender y comprender. Es el propósito. Y comprender el propósito de la Biblia, porque todo esto es un grande propósito de Dios. Primero veremos, hermanos, cuando escribe el escritor sagrado en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 1, dice: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras, hablando muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el escritor sagrado: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y esos son los tiempos que vamos a tratar de aprender para que cuando nosotros estemos estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, entendamos en qué tiempo estamos platicando o estudiando. Y para no confundir o no malinterpretar la misma palabra. Vamos a ver los 3 tiempos. Son 3 eras: era patriarcal, era mosaica y era cristiana. Muy bien. La Biblia nos dice hay 3 eras, pero están marcadas en la Biblia. La Biblia nos dice hay 3 tiempos, pero están marcados en la Escritura. Porque primero hablamos, dice el escritor de los Hebreos, que hablando muchas veces y de muchas maneras a los padres. Esto es, entramos a la era patriarcal. Esa es una era. La era patriarcal, hermanos, abarca desde Génesis hasta Éxodo 20, que es donde Dios sacó a su pueblo de Egipto y cruza el Mar Rojo y lo lleva hasta el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, en Éxodo 20, Dios le da una ley a Israel, el que estuvo como 430 años como esclavo en Egipto. Entonces, ahí termina la era patriarcal. ¿Por qué? Porque ahí empieza una nueva era o un nuevo tiempo. En este caso, el tiempo de la era mosaica. ¿Sí? Donde Dios antes hablaba directamente, en la era patriarcal hablaba directamente con los padres, ¿sí? De familia. Y acuérdense que ellos vivían algunos, al menos el que vivió menos era como 360, 370, el más joven, y el más grande arriba de 900 años. Dios hablaba con ellos en la era patriarcal. Dios les decía y hablaba con ellos qué deberían de hacer para adorarle. Termina ese periodo, la era patriarcal, y empieza la era mosaica, que es desde el monte Sinaí y termina en el Evangelio de Mateo. Si vemos también por ahí a Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 50. Entonces, en este texto, fíjense por qué decimos que aquí termina la era mosaica. ¿Sí? Decía en Hechos 27, 50. Dice de esta manera: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
cuando Jesús muere, hermanos, termina la era mosaica. ¿Por qué? Porque Él traía un Nuevo Testamento. Él traía un testamento. Entonces el mismo escritor sagrado que escribe a los hebreos dice que Jesucristo dice que es el testador y que cuando el testador muere, ¿sí?, entonces se aplica el Nuevo Testamento. Pero mientras que el testador está viviendo, no puede aplicarse, abrir o enseñar el Nuevo Testamento o entregar el Nuevo Testamento que el testador va a dejar. Pero cuando éste muere es cuando entra en vigor. Y aquí estamos viendo que Jesucristo fue el que entregó su testamento cuando Él murió. Acuérdense que Jesucristo es el que nos ha enseñado muchas veces, o enseñó muchas veces la palabra, el propósito con el cual Él vino. Toda una enseñanza, todo un número de mandamientos y de ordenanzas que Él traía para que el hombre que le siguiera guardar. Por eso Él dice: si me amáis, debéis guardar mis mandamientos. Muy bien. Y este Nuevo Testamento, que empieza en la cruz, en la muerte de Jesucristo, va a terminar hasta el regreso del Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estamos viendo las tres eras. Era patriarcal. La era patriarcal, decíamos, la adoración era por familia. Los que adoraban era por familia. Eso era en la ley o en el tiempo de los patriarcas. Cuando entramos a la era mosaica, que es la que sigue después de la patriarcal, ahora primero era por familias y ahora es nacional, porque ahora es porque ahora es un testamento o primer testamento que es, como lo conocemos nosotros, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ese testamento que fue dado. Entonces ese testamento empieza cuando se le da a Moisés en el Sinaí. Acuérdense todo el acontecimiento que cuando yo subió al Sinaí, Dios le dio las tablas de la ley. Entonces hizo un testamento, dice el Nuevo Testamento. Decíamos que el Antiguo Testamento, decíamos que la era patriarcal era familiar y la era mosaica era nacional. ¿Por qué decimos esto? Muy bien, porque la Biblia lo dice. Si vemos Deuteronomios, capítulo 5, vamos a poner, hermanos, mucha atención en la lectura, es importante. Muchos hemos leído los textos, pero a veces no los aliamos con la idea de la que estamos viviendo o en el tiempo que vivimos, y a veces aplicamos a nosotros ciertos mandamientos, ciertas ideas de un testamento que ya no está en vigor. Pero ¿para quién era la ley de Moisés? Decimos que es nacional. Dice Deuteronomios capítulo 5: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy. Fíjense lo que está diciendo, en este caso Moisés, que es el que escribe. Dice: Dios ha hecho un pacto con nosotros, o sea, con la nación toda. En ese tiempo había muchos pueblos, pero Moisés especifica con nosotros, ¿sí? Por eso dice: escucha, Israel. Le habla al pueblo de Dios, le habla a Israel. Entonces, ese pacto es para el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso miramos algunas profecías, ¿sí? En que vendrá un nuevo pacto, ¿sí? Que después veremos esto.
y lo anuncia la misma ley de Moisés, que vendrá un nuevo pacto en el cual el Señor dice: mi ley la pondré en el corazón del hombre, ya no escritas en piedras o escritas, sino en el corazón. Muy bien, la ley de Moisés. ¿Saben cuántos mandamientos aparecen? 613 mandamientos en la ley de Moisés. Moisés era legislador, era lo que aprendió en Egipto. Él era legislador, era abogado. Entonces Moisés se le dan los 10 mandamientos. Cuando empieza a dar los 10 mandamientos, él se le dan, se los lleva a las tablas. Ya sabemos lo que pasa, pero el propósito de Dios es que de esas tablas Moisés sacó todos los mandamientos, ¿sí? Todo lo relacionado con todos los 10 mandamientos, que son 103 mandamientos, más 10 los de las tablas que estaban en el libro de la ley, porque ellos tenían un libro de la ley y leían cada año el libro de la ley en el tabernáculo para el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que la ley fue escrita y dada para ese pueblo, y que Moisés fue el que empezó a sacar todos los estatutos de la ley. Por ejemplo, vamos a entender los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos. Hay que entender el propósito de ellos. Hay que entender el propósito de Dios. En los 10 mandamientos primero dice Dios al pueblo: yo soy Jehová tu Dios. Es lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios. Y luego dice: y no te harás imagen. Perdón, dice no, dice, sí, lo que está diciendo dice no te harás imagen de mí. ¿Sí? Y dice también: no tomarás mi nombre en vano. Y también dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Encontramos 4 mandamientos, que esos 4 mandamientos están en relación del pueblo con Dios. Si se fijan, es una relación entre ellos que tienen que hacer para con Dios. Pero aparece el 5.º mandamiento, que es el momento de transición, que es: honra a tu padre y a tu madre. Entonces ahí empieza toda la enseñanza para el pueblo. Los siguientes mandamientos son relacionados entre el mismo pueblo. Por esto dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice también: no matarás. Dice: no hurtarás. No desearás los de tu hermano. No codiciarás. O sea, esos mandamientos están en relación entre el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para poder entender esto, de ahí Moisés, como legislador, saca 113 mandamientos, los pone en un libro, guarda toda la ley y también los 10 mandamientos, los cuales conforman los 613 mandamientos de la ley de Moisés, la cual el pueblo de Dios tenía que guardar. Esto es muy importante que podamos entender, ¿sí? Pero era para un pueblo, para Israel. Ahora, termina este testamento e iniciamos con el testamento de Jesús, o como lo conocemos, el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, hermanos, que nosotros conocemos, ya sabemos que fue instituido por Jesucristo, ¿sí? E inició la era cristiana, inició el día que Cristo, o el momento que Cristo murió. Ese día inició la era cristiana, ¿sí? Pero Jesucristo dice que se les apareció aproximadamente como 40 días. Cada domingo se le aparecía a los discípulos cada domingo, y les recordaba y les enseñaba todas las cosas que tenían que hacer, porque les decía: tiene que venir el Espíritu Santo,
para que les enseñe y les diga todo lo que yo os he enseñado o les recuerde. Y esto es para continuar con el testamento que Jesucristo había dejado. Entonces, 10 días después de los 40, se acercaba el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta en la cual cada año vienen o van todos los judíos a Jerusalén. En este caso, van todos los judíos a Jerusalén a alabar a Jehová. Ese día es cuando viene la promesa que Jesucristo le había dado a sus discípulos de que serían investidos desde lo alto, y bajó el Espíritu Santo, dándoles poder a cada uno de los apóstoles. Por eso dice que en ese lugar, levantándose, dice Pedro junto con los 11, empezó a hablar del Evangelio de Jesucristo, de la muerte de Jesús, de lo que habían hecho todos ellos con Cristo. Y entra una acusación fuerte en ese sermón de Pedro para con los judíos. Es cuando inicia la iglesia. Ahí se establece la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Porque cuando están dando el evangelio o cuando está predicando su sermón Pedro, dice que se convirtieron como 3,000 almas. E inicia la iglesia del Señor. Capítulo 2. También dice el capítulo 2, 42-47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían de ser salvos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que dice la Escritura. Es importante también entender. ¿Por qué mencionamos estas 3 eras? Para ubicarnos en las clases o en los temas que vamos a ir dando. Porque va a haber dudas y preguntas. No sé. Por eso estamos ubicándolos. ¿Sí? Para que cuando haya cierta pregunta, entonces, ¿por qué dice aquí Moisés? ¿Por qué dice que muy bien, era para Israel, no es para ti ni para mí? ¿Por qué dice aquí? Es para la era cristiana. Es para la era patriarcal. Es muy importante analizar esto cuando estemos aprendiendo la enseñanza de Jesús. Dios tuvo un grande propósito para el mundo. Quería que el mundo no se perdiera, porque el mundo verdaderamente estaba perdido. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay quien sea bueno, no hay quien sea o busque a Dios, dice la Escritura. Por eso dice el mismo escritor de los Hebreos lo que hizo Jesucristo. Estamos viendo el propósito de Jesucristo. Por eso el mismo Jesucristo dice la Escritura que bajó, ¿sí? Pero vamos a entender esto que dice Jesucristo. Dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4 dice desde el 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pero si leemos un poquito más atrás, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, estamos aquí para entender la palabra. ¿Sí? Vamos a hablar de una iglesia que está en la Biblia. Vamos a hablar solamente de ella, porque es la única de la cual Jesucristo habló y de la cual nosotros somos ministradores. Así que cuando dice aquí que el mismo Señor bajó a las partes más bajas de la tierra, muchos han tenido o tienen una mala idea de este texto.
no les da la razón para lo que piensan. El pasaje no da ese razonamiento. Ellos dicen que bajó al Hades. El pasaje no lo dice, pero vamos a entenderlo. Dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. Acuérdense que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Vino Jesucristo y bajó a lo más vil, a lo más malo y a lo más pecaminoso del hombre. Esa es las partes más bajas de la tierra. Y llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es? A los pecadores que buscando a Cristo se convirtieron y le siguieron. Y lo sacó de esa inmundicia. Es lo que dice el pasaje. Y todo el Nuevo Testamento, y no el Nuevo solamente, el Antiguo Testamento apoya esto que estamos mencionando o explicando en este texto. ¿Por qué? Bueno, muy bien, esto es a lo que hizo Jesucristo. Porque Jesucristo, decíamos, esto llamó, ¿sí? Y de estos hermanos, de estas partes más bajas, los primeros fueron 3,000 en Jerusalén que se convirtieron, ¿sí? Porque cuando dice Pablo, era judío, y habla de judíos y habla de gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos y gentiles. Pero vino Cristo, bajó a las partes más bajas, y lo primero que encontró fueron 3,000 judíos fieles que siguieron la doctrina de Jesús. Pero vamos a lo que estábamos mencionando respecto a la iglesia que encontramos en el primer siglo. En Mateo capítulo 16, dejen ver, Mateo 16, aquí en Mateo 16, hermanos, del 13 al 18. Fíjense en lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno que eres Juan el Bautista, otro Elías, otros que eres Jeremías, otros que algunos de los profetas. Y Cristo les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le responde. Dice, entonces él respondió, Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es esto de las llaves del reino de los cielos? Es el Evangelio. Es la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Pedro fue y abrió las puertas con las llaves que Jesús durante 3 años les estuvo explicando y enseñando. El Evangelio. En el Pentecostés, en aquel aposento alto, Él abre el reino de los cielos para el mundo. Esto es a lo que se refiere. Pero muy bien. Dice el pasaje. Dice en este caso Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Señor responde, y tú eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a entender esta expresión? Porque aquí también hay una idea que no está de acuerdo a lo que dice el pasaje. Cuando dice Jesucristo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Muy bien. Dice, ¿cuál es esta roca? Esta roca es lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca
que Pedro acababa de mencionar. Cristo. Toda la Biblia nos habla de que Jesucristo es la roca. Cuando habla Pablo a los Efesios 2:22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ¿por qué dice? Vamos a entender. Dice, tú eres Pedro. La palabra en hebreo de Pedro es Petros y significa piedra pequeña. Pero cuando Jesús dice, y sobre esta roca, roca significa en griego Petra, que es distinto a Pedro. Entonces, Petra es roca, no es una piedrita. Entonces, está edificado sobre una roca la iglesia que Jesucristo vino a establecer. ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos. Entonces, estamos aprendiendo y entendiendo que Jesucristo estableció su iglesia y entra el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo entró sobre cada uno de ellos, de los discípulos, y empezó a hablar el Espíritu Santo por boca de todos los apóstoles. Porque esto es así. La Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Él es el que habla. Él es el que enseña. Es lo que dijo Jesucristo. Es necesario que yo me vaya, les decía a los discípulos cuando estaba en vida, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga y Él los guíe y Él los lleve y Él los enseñe y les recuerde todo lo que yo os he enseñado. Esto es lo que está diciendo Cristo. Entonces el Espíritu Poderoso es el que nos enseña a través del Nuevo Testamento. Y decimos, va a edificar, aquí dice su iglesia, ¿sí? Pero esa iglesia, hermanos, en la Biblia también se le llama el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Cuándo iba a venir esta iglesia? ¿Cuándo iba a venir este reino? Eso es lo que hay que ver. ¿Cuándo iba a venir el reino? Muy bien. Cuando vaya a venir el reino, es algo que nos enseña claramente la Escritura. Por ejemplo, en Lucas 17, versículo 20. Pongamos atención, hermanos, amigos, en lo que dice el pasaje. Preguntando a los fariseos, este es a Jesucristo, preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Dice Jesucristo en vida, ya está entre vosotros. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes. Recordemos que la salvación no se alcanza por caminos humanos, sino por medio de Jesucristo. Nosotros nos despedimos por hoy, esperando reencontrarnos en la siguiente transmisión y recuerda, Cristo vive.